Muy bien, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Que Dios nos ayude porque, estoy predicando con temor y temblor este tema. Es muy importante, serio, más de lo que nosotros nos imaginamos. Algo muy sorprendente, impactante, que puede significar el destino eterno de cristianos, precisamente. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por darnos este tiempo y pedimos tu bendición para poder entender esta palabra y a mí para poder explicarla. Ayuda para que cada uno tome lo que tiene que tomar de esta palabra tuya. Gracias porque ella es muy clara, muy contundente, Señor. Bendícenos pues en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a tocar este tema, como decía, con temor y temblor, porque me impacta y creería yo que después de este mensaje puedo ganarme la aversión de algunas personas. Probablemente, ojalá que no, ¿verdad? Pero es algo que no me estoy inventando yo, no me lo he inventado yo, porque lo voy a fundamentar bien en la palabra de Dios. Y tiene que ver con 7 características de cristianos no nacidos de nuevo. Que alguien me decía, mejor no hay que ponerle cristiano. Tiene razón, pero digámoslo de esa forma. Porque hoy en día muchos son cristianos, entre comillas, o decimos que somos cristianos en diferentes iglesias. Aunque no es así, Dios lo sabe, que muchos de quienes se congregan en una iglesia no son nacidos de nuevo. Porque para ser verdadero cristiano no es solo de decir, sino que es nacer de nuevo. Y muchos no lo son. Por lo tanto, no tienen salvación, no tienen vida eterna. O sea, igual que un inconverso, se van a condenar. Alguien dirá, lo que quiere el pastor es asustar y no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo le digo, no me vea a mí, vea la Biblia y vea si me puede refutar esto que voy a decir. Si en realidad la Biblia no enseña esto, usted muéstremelo, porque entonces yo estoy todavía que no entiendo la palabra, ¿verdad? Pero si esto es así, usted no se va a conflictar conmigo, se va a conflictar con Dios. Y es mejor que no estén conflictados con Dios, porque ahí llévalas de perder. Si uno está bien con Dios, lo que suene de su palabra uno lo toma. Pero si uno está en conflictado con Dios, le molestan ciertos versículos de la Biblia. Entonces hago esta aclaración antes. Y entramos a Mateo capítulo 13. Lo vamos a usar de base, aunque después nos vamos a ir a otros textos. Mateo capítulo 13. Este es lo que va a sentar el tema. Lo que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Ok, dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Vamos a la explicación en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. ¿De dónde los recogerán? Los recogerán de su reino. O sea, están dentro del reino de Dios, podemos decir de las iglesias. De allí los recogerán. Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. La enseñanza está bien explicada, ¿verdad? El campo, un hombre tiene un campo de trigo y un día los trabajadores se dan cuenta que hay cizaña. Y la cizaña es muy parecida al trigo, muy parecida. Usted la ve a simple vista y no se nota la diferencia. Pero aquellos que son más expertos se dan cuenta. En la iglesia es así. Hay personas un poco espiritualmente más despiertos, más con discernimiento, que logran ver esa diferencia. Otros no. Que dentro de una iglesia, dentro del reino de Dios, hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Y al decir falso suena fuerte, ¿verdad? Pero me refiero a que son cristianos que dicen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. O sea, nada más tienen el nombre de cristianos y algunas conductas de cristianos y parecen cristianos, en realidad parecen cristianos, pero no son salvos, no son convertidos. Ahora, le dicen: ahí hay cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y el dueño muy sabiamente dice: no la arranquen, porque se van a llevar también trigo. Porque es bien difícil, hermano, cuando algo se parece. Imagínate que hay personas que no son convertidas y tal vez están en un cargo de liderazgo. Y el que tiene discernimiento dice: él o ella no debería de estar en ese cargo. Pero ¿cómo lo quito? Si lo quito o la quita, o la quito, se van a echar en contra mí algunos hermanos. O sea, trigo verdadero, gente que no va a poder interpretar bien lo que estoy haciendo, y voy a recibir ataque. Está difícil eso, ¿verdad? Y gente muy sincera que va a ser herida porque en la iglesia hacen eso, etcétera, etcétera. Difícil. Y porque también uno no puede andar juzgando y decir: aquel es cizaña, Las puertas están abiertas para todos. Pero en ese de las puertas abiertas para todos, sucede que a veces es difícil arrancar la cizaña. Y esto a veces lleva hasta años de conflicto, hermano, en las iglesias. Por eso este mensaje yo lo estoy predicando por varios motivos. Uno, para que nos examinemos a nosotros mismos, si seré un verdadero convertido a Cristo. ¿Qué es lo que me ha motivado a estar dentro de la iglesia cristiana? ¿Qué es en el fondo lo que me motiva? ¿De veras es Cristo? Y pues yo no quiero dejar duda en aquellos que son verdaderos convertidos. Es más, yo quisiera que se reforzaran en fe y supieran: Cristo es mi Señor, Cristo es mi todo. Convertido genuino.
Pero también el objetivo es que aquellos que puede ser, yo no sé, Dios lo sabe, Dios sabe el corazón de uno, de cada quien, y realmente no se han convertido a Cristo. Quiera Dios que el Espíritu Santo les diera convicción de pecado, de justicia y de juicio, y de verdad cambiaran su motivación, y de verdad se entregaran a Cristo, doblaran sus rodillas ante Él, se arrepintieran y de verdad se convirtieran. Eso es lo que quisiera, ¿verdad? Y otro propósito por el cual predico este mensaje es para los líderes de la iglesia, porque nos interesemos más en la vida espiritual de la gente que en tenerlos sirviendo. ¿Por qué? Porque a veces con tal que alguien sirva, ay, no le hagas caso, ¿no? Y se les pueden dar cargos de liderazgo a personas que no andan bien espiritualmente. Y es mejor que se siente, que escuche, que sea aconsejado, aconsejada, lograr un cambio espiritual. Y logrando el cambio espiritual, verdadero fruto, porque ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Y fíjense bien, por sus frutos, no dice por sus requisitos. Porque alguien puede tratar de llenar requisitos para aplicar a algo. ¿Cuál es el requisito? ¿Venir a la iglesia? Pues yo vengo. Y se sale a medio culto. Pero bien. ¿Qué otro requisito? Ir a tal actividad. Pues yo voy. ¿Realmente fruto eso, hermano? ¿O es llenar requisitos? Les voy a mostrar que eso es llenar requisitos. No es fruto necesariamente estar en las cosas, no es fruto, aunque es parte de un fruto, congregarse. Porque también, ¿cómo se le daría un cargo de liderazgo a alguien que no se congrega? Pero es el líder de no sé qué cuestión. Porque no hemos discernido qué es lo que queremos para él. No queremos que estén activos necesariamente, sino que crezcan espiritualmente, y como resultado de esa madurez espiritual, entonces se les da un cargo. Pero personas que van a representar el evangelio, se dan cuenta de lo que dice aquí la parábola de la cizaña. Dice que recogerán del reino de Dios, porque están entre el reino de Dios, a todos los que son de tropiezo, porque la situación es que ellos parecen ser cristianos, pero dan mal testimonio, son de tropiezo para otras personas, hermano. ¿Y cómo se nota esto? Porque fuera de la iglesia tienen otras vidas. Mire, muchas veces en las redes sociales se ve lo que alguien de verdad tiene en el corazón, lo que publica. Y cuando vas ¿qué ha publicado fulano, fulana? No, hombre, wow. Ahí se ve. En la iglesia no parece. Hermano aquí, hermana allá, y todo el desarrollo evangélico. Pero lo que en realidad tiene en su corazón lo publica allí en Facebook. ¿Qué piensan sus amigos inconversos? Y yo le digo esto a las señoritas, cuando le salga alguien medio cristiano, no se dejen ir así nomás. Para mí lo mejor cuando se ve escoger pareja, hermano, es consultar a la gente que conoce a esa persona, a ese individuo o a esa chica fuera de la iglesia. Y allí se llevaría sorpresas. ¿Qué es lo que piensa la gente que le conoce? A veces yo recuerdo una situación donde le dije, fíjate que fulano de tal se va a casar. Y me dijo, ¿y con quién? ¿Conoces una familia tal? Me hizo así. Bueno, me dijo, pero la gente cambia, me dijo, como que conocía más. Y ya me lo había dicho. Pasaron los años y se ve el resultado de esta persona con la que se casó. Te ve. La gente en las redes escribe cosas. Señor que venía aquí a la iglesia. No digo, o sea, ¿quién? ¿Verdad? Ni se imagina. Vino unos días, no es que era miembro exactamente, pero era cristiano, venía a otra iglesia, entonces lo conocí. Y me caen, yo no sé cómo es que ha quedado conectado en mi celular con el Facebook de él.
porque él me escribió una vez por Messenger, pero me caen notificaciones cuando él le da like o publica algo. Y entonces me cae fulano ha puesto un comentario en tal lugar. Y por casualidad le doy clic. Era una chica, hermano, pero pechugona, así enseñando todo. Y hay un montón de comentarios de hombres, ¿va? Y decía él, linda bebé, le decía. Pero si este señor yo lo he conocido como cristiano, como hermano Edwin, que no sé qué. Y no fue la única. Si me siguen cayendo y él no se ha dado cuenta que yo estoy viendo lo que él publica. Así es, hermano. Ahí se sale. En el vecindario, ¿saben? Y fulana de tal va, allí asiste a la iglesia ustedes. Sí, dice uno bien contento, ¿va? Wow. ¿Qué pasa? No, así que queda. La gente no quiere hablar más, pero la expresión que hacen, y otros sí lo dicen. No, ese es un tirano, man. Ese no. O sea, ¿qué ha hecho? Que tiene un mal testimonio ahí. Aquí no. Aquí no dice malas palabras, todo bien, bonito, bien santo, santa. Pero allá afuera, entonces, sirven de tropiezo, dice. Porque ha oído usted gente decir, para ser evangélico como esa, mejor no. O como aquel, mejor no soy nada. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces lo que somos fuera de acá, lo que se publica en el Facebook, delata mucho de lo que alguien en realidad es, ¿verdad? Así que, hermanos líderes de ministerio, tengan cuidado y pongan personas no perfectas, nadie es perfecto, pero que tienen un corazón para Dios. Si alguien está en su ministerio y no viene a la iglesia, también, ¿para qué, hermano? O nunca oye mensajes, ese es el asunto también. Viene, no, llegó fulano, sí, ahí andaba, pero cuando usted ve en el culto no está. Se salió. ¿Qué se hace? No sé. Así hay, hermano. Ministerio de Alabanza y otros. Solo por tocar. Pero ¿cuál es la vida espiritual que hay en el fondo? El punto no es exhibir si estar ahí. No, que tengo ministerio. No, pero su vida ¿cómo está? O hermanos líderes, vean la vida de sus de gente suya. Realmente son convertidos. Y si alguien no es convertido, ese hermano, hay que tener carga por esa persona. Hay que orar. Si es posible, tratar de llevarle a que entienda la conversión al Señor Jesús. Yo esto no lo digo, hermano, por hacer burla, sino porque despertemos. Porque vivimos en un mundo donde de todo se traga en este mundo, hermano. Y eso puede, digamos, invalidar la misión de la iglesia. Papás, hijos no son convertidos. Y yo no digo que tengan la culpa ustedes. Cada quien toma sus decisiones. Pero debe haber una real carga. Que mi hijo llegue a Cristo. Saber que no vienen a la iglesia solo porque es la costumbre. Así ha sido. Porque me han acompañado desde chiquitos. Pero nunca les ves ninguna chispa con Dios. No muestran fruto. Qué bien que vengan a la iglesia y traigámoslos y todo. Pero más que venir a la iglesia es un genuino encuentro con el Señor Jesús. Que tu Dios llegue a ser el Dios de ellos. Porque a su tiempo se van a dar frutos. Y como lo de la cizaña, que les dijo, esperen hasta la siega. Ahí se va a ver la distinción. Claro, llega un momento en que el trigo va madurando. Y aquí ustedes pueden ver una foto de, esto es cizaña y esto es trigo. El de la izquierda es cizaña y el de la derecha es trigo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven ahí? ¿Opiniones? ¿Qué diferencia ven? Me hacen así.
¿Está bien? Sí. La cizaña permanece erguida. Está inflada. No tiene nada dentro. Es vacía. Y ese estar erguido es soberbia, arrogancia, orgullo. Esa es una característica que a nosotros nos condena. No venimos a Dios por eso, por la arrogancia, el orgullo. Mientras que el trigo ha madurado, está listo para la cosecha, pero se agacha, porque tiene sabiduría adentro, tiene contenido, tiene peso, lo que esta persona es y hace. Por lo tanto, se humilla ante Dios. Hablando de personas, ¿verdad? Actitudes diferentes. Otra característica que tiene: la cizaña cada vez mete raíces más profundas en este mundo, en esta tierra. Se arraiga, que es difícil sacar la cizaña, bien apegada al mundo. El trigo, en la medida en que madura, está listo para la cosecha. Sus raíces se van pudriendo, sus raíces en este mundo. Ahí podemos encontrar otra lección, ¿verdad? Ahora, pasamos a otro punto y hablemos de lo que es este nuevo nacimiento. Vamos a Juan capítulo 3. Este es el elemento donde a Jesús lo vino a visitar un teólogo judío, un rabino, que se supone que pues los rabinos, los teólogos, la gente religiosa conocen a Dios, conocen la palabra, reciben respeto, etcétera. Pero resulta que Jesús no se anduvo por las ramas y dio a entender que este hombre, aún con todos sus conceptos y su vida entregada a la religiosidad, este hombre no era salvo. Y aprovecha aquí al hablarle del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué de noche? Aquí ya vemos una pista. Si no es total, pero ya nos muestra que no quería que los demás se dieran cuenta. Él tenía un buen concepto de Jesús y venía a tener una plática teológica por lo que dijeron la gente en el mundo. Y dice, y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios. No le dijo Mesías, hijo de Dios o Señor, sino que Rabí, maestro. Aquí estamos entre maestros, ¿verdad? Yo te respeto, Rabí. Vamos a platicar. Yo también soy un rabino. Sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Mesías. Conceptos, ¿verdad? Es que cuando alguien tiene que decirle Señor, es porque se ha humillado, lo entiende. Pero si no, pues tiene un concepto de Jesús. No, si Él es un gran maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo. Y se dan cuenta aquí que Jesús no anduvo por las ramas, fue directo a la necesidad espiritual. Dejó a un lado cualquier plática teológica. No era él, era él. Por eso nosotros debemos estar conscientes de ganarlos para Cristo, de que la gente sea convertida, no hablar y hacer y estar en actividad, sino eso es lo más importante. Claro que no vamos a dejar de hacer las actividades y servir y apoyo en el ministerio, claro, pero dar cargos cuando no hay esto ya es un problema. Entonces, pero bueno, vamos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Dejemos cualquier plática teológica. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le podría ver, pero ¿y qué me estás diciendo, maestro? Estás insinuando que yo no voy a ver el reino de Dios, que no lo veo. ¿Sí? Bueno, alguien puede decir, no, pero lo que Jesús dijo es así como genérico. No, es bien específico. Más adelante le dice: por eso no te extrañes de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. A Él, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo, hermano? Es un cambio. Cuando uno recibe a Jesucristo, hay un cambio en el alma, en el corazón. No es que uno es perfecto,
y ya no peca, porque estamos en la lucha con el pecado, pero es una actitud ya diferente del corazón, de querer transformarse, querer hacer la voluntad de Dios. Ese nuevo nacimiento. Un cristiano que no ha nacido nuevo, y sigámosle diciendo cristiano, aunque no es, ¿verdad? En el fondo, en realidad no ha nacido de nuevo. Entonces su naturaleza sigue igual, sigue como un inconverso. Así vive. Aunque en iglesia tiene que parecer cristiano, pues, porque hay diversos intereses. La fábula de un cuervo que para él la vida era muy dura, porque el cuervo come carne y veía que las palomitas, la gente las alimenta y les tira maicillito y todo eso. Entonces dijo, me voy a hacer paloma porque es muy duro ser cuervo. Y se untó de una goma y se pegó plumitas y andaba de blanco, parecía palomita. Pero un día a alguien se le cayó un pedazo de carne. ¿Y qué pasó? El cuervo se abalanzó con aquel grito rudo y estridente que tiene. ¡Bla! Le cayó al poco el pedazo de carne. ¿Qué pasó ahí? Él actuó de acuerdo a su naturaleza. No ha cambiado, él era cuervo. Entonces alguien que es inconverso termina procediendo como un inconverso. Aclaro, no es que el creyente no tenga naturaleza pecaminosa, la tiene, pero ha cambiado de corazón. Que un cristiano puede fallar, sí puede fallar, no lo digo en el sentido de que es permiso, sino que sucede. Pero vemos la actitud de volverse a Dios, de arrepentirse. Inclusive hay cristianos que se alejan, pero al tiempo regresan porque tienen conciencia, tienen una semilla sembrada. Pero algunos nunca jamás regresaron ni van a regresar jamás. Y no les pesa, ¿verdad? Un cristiano que peca se siente mal y no puede ser feliz así. Pero el que es inconverso, sí. Y justifica lo que hace. Ahora, entonces entendemos lo que es ser nacido de nuevo. Vamos a hablar de Primera de Juan, donde Juan toca en detalle el tema de los cristianos falsos, los que dicen, pero no lo son. ¿Y por qué Juan toca este tema a profundidad y con insistencia en su epístola? Porque, hermanos, comienza la vida cristiana, la iglesia cristiana en el primer siglo, pero al pasar ya décadas, mucha gente se había unido a las iglesias cristianas por diversos intereses personales. No es porque de verdad conocieron a Cristo y se arrepintieron. Diferentes intereses. Por ejemplo, las iglesias eran muy dadivosas, daban comida, ayudaban a las personas necesitadas, y está bien, y sigámoslo haciendo, así debe de ser, ¿verdad? Pero hay gente que se acostumbra solo a eso. Entonces, como eran beneficiados en esa iglesia, se unían a la iglesia. Ahí me van a dar trabajo, empleo, ahí voy a tener esto, lo otro. Y así eran beneficiados. Eso es lo que los mantenía dentro de una iglesia. No porque en realidad quisieran a Cristo y edificarse en las cosas de Dios. Ya había gente así ahí. Otros entraban para ser parejas. Les gustó una chica cristiana. Vienen, y yo he visto, se han bautizado y después jamás se volvieron a ver. Me acuerdo haber bautizado a alguien en la Miramonte, en otro tiempo. La verdad fue la última vez que lo vi, porque se iba a casar con una de las chicas de ahí. Se bautizó porque se iba a casar. Jamás volvió a llegar él ni ella. A los años supe que ella, ya divorciada, pues estaba asistiendo a otra iglesia. Ahora, hacer parejas o digamos una chica por el chico, pero generalmente sucede más que son hombres los que vienen por chicas, ¿verdad?
Aunque no se salvan los varones también, a no discernir con quién se van a casar. ¿Qué otras motivaciones? Porque cuando vinieron las trataron tan bien que se enamoraron del ambiente cristiano y gozan de mucha estima, y allá en el mundo inconverso les ponen apodos, los tienen de menos y los critican y todo, y al venir aquí no hay críticas ni apodos ni un maltrato, hermano, y gente se enamora y se queda. Qué bien que se sientan bien, pero el punto es que oyeron el evangelio y nunca se convirtieron. Pasó el tiempo y ellos no nacieron de nuevo, a pesar del ambiente aquí que les gustaba. Diferentes intereses. Otros también porque reciben importancia y tienen un grado de, digamos, son vistos, se les da un cargo, y entonces aquí en la iglesia tienen un cargo, pero allá en su colonia, allá donde viven, allá es otro ambiente. Pero aquí sí es una oportunidad de proyectar la imagen, la autoimagen. Y está bien que le traten, ¿verdad? y que abramos los brazos, pero ya eso existía en ese siglo. Y entonces Juan veía esto y escribió acerca de esto. Vamos a ir entonces a 1 Juan y vamos a ver las 7 características de los cristianos no nacidos de nuevo, o aparentes cristianos no nacidos de nuevo. En 1 Juan, vamos a ver, la primera característica es que estos no reconocen su pecado. Dice capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, oigan bien, esto se va a repetir mucho acá, si decimos que tenemos comunión con él, no, yo a mi Diosito no lo dejo, etcétera, etcétera, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Bajemos al versículo 8. Si decimos, de nuevo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo sabemos, ¿verdad? Sí, yo he pecado, hermano, sí. Fue falta mía. Un creyente no nacido de nuevo le cuesta eso, no lo hace. No reconoce su pecado. Sí pecó y dice que no. Una manera de decir que no es echarle la culpa a otros. No, es que no sé qué, que fulano no me quiere, que fulana, que no sé qué, y empieza a echarle culpa a los demás. No reconoce su propio pecado. Es que un distintivo de un creyente es, tal vez no es que no haya fallado, no falle, sino que cuando falla es suficientemente honesto. Es decir, sí, tiene razón, perdóname. Me vuelvo a Dios, o sea, reconoce su pecado. Característica. Es bien difícil, hermano, porque es bien difícil tratar con algunas personas precisamente al no reconocer el pecado. Lo siguen haciendo, inclusive lo justifican. Tienen ya su argumentación para continuar de esa forma. Segundo lugar, no guardan sus mandamientos, pero dicen que conocen a Dios, que son cristianos, que es su Diosito, que no sé qué, pero no guardan sus mandamientos. Mire lo que dice aquí en capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ustedes van a notar de nuevo esto, el que dice, el que parece, porque hay mucha gente así ya en el tiempo de Juan en las iglesias, cuanto más no ahora, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es que, ¿qué dice? Mentiroso, y la verdad no está en él. Es que una característica de un verdadero cristiano es que quiere hacer la voluntad de Dios. Que si él sabe los mandamientos de Dios, aún con todo y sus luchas, él trata de hacer la voluntad de Dios, de guardar sus mandamientos. Pero a algunos no les interesa, hermano. Pero dicen que conocen a Dios. Es decir, ¿y usted qué me va a juzgar? Que yo no soy cristiano, que yo no conozco al Señor. Yo soy cristiano igual que usted. Pero ya a la hora de las horas lo veas, no guarda los mandamientos.
Ahí se detecta. Tercero, el que aborrece a su hermano. A su hermano, inclusive hermano en Cristo. No está hablando de hermano en la carne, aunque puede implicar también. El que aborrece a su hermano. Vamos a ver estos textos, capítulo 2, versículo 9 al 11, nos dice: el que dice, de nuevo, ¿verdad? Dicen, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Se dan cuenta que esto es muy específico. A su hermano, dice, no a los hermanos en general. Que claro, se implica. Pero porque la gente dice, no, si yo amo. Pero a la hora de las horas te das cuenta que tiene una hazaña contra alguien. Tiene un odio con alguien que se le sale, hermano. Cada vez que habla de esa persona, se desencaja hablando mal de esa persona, porque lo odia o la odia. Entonces, muy específico. ¿Será? No permitamos eso en nuestros corazones, aunque alguien nos haya fallado. Quiero hacer una aclaración. Uno puede sentirse agraviado o herido, pero eso no es aborrecer. Pero hay un pasito entre sentirse herido, agraviado y caer en la amargura y en el odio. Por eso uno debe detectar como cristiano: ¿será que odio a fulano o a fulana? Y si es así, mejor déjalo, porque si no vas a estar comportándote como inconverso. Pero el que es un creyente vive de esa manera. Entonces se vuelve una persona que, cuidado, ¿verdad? Y como les digo, vean las redes sociales, a veces ahí aparecen insultos y cosas, ¿verdad? Las personas están desahogando. Ahora, en el otro texto, el 3, 14 y 15, sigue reforzando el punto. Dice lo mismo en estas palabras: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué hace? Permanece en muerte, o sea, es inconverso. O sea que un distintivo de un cristiano es que ama. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice ahí? Homicida, o sea, es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Vida eterna permanente en él. Sería muy honesto reevaluar, y si alguien tiene un carácter donde está manejando un odio hacia personas, revises. No vaya a ser que en realidad no sea arrepentido. Es que Dios cambia el corazón, la vida. No vaya a hacer esto, hermano, hermana. Bueno, por decir hermano y hermana, ¿verdad? Yo no sé. Dios conoce los corazones, pero revise. Y el 4:20, siempre el 1 Juan, nos dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque decir amar a Dios es bien fácil, ¿verdad? No, yo amo a Dios, yo oigo música cristiana, etcétera. Pero no es así. Así que, hermanos, revisemos nuestra vida. En cuarto, aman el mundo como la cizaña cada vez profundiza, está bien aferrada a la tierra, al mundo. Capítulo 2, versículo 15 nos dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no ha sido salvo. Y en Romanos dice, Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando fuimos justificados por fe. Si el amor de Dios no se ha derramado en nosotros, es que somos inconversos. Y el amor no lo tenemos cuando amamos el mundo. Así dice, el que ama el mundo no tiene el amor de Dios en él. No es compatible.
Amar al mundo es amar lo que digan otros. Es que rápido reaccionamos a alguna cosa carnal, al mundo, y no a las cosas de Dios. Es que como el cuervo, nos tiran un pedazo de carne y vamos con todo, ¿verdad? Alguna gente, hey hermanos, vengan que vamos a tener un seminario, vamos a tener un concierto, que vamos a tener esto. No reaccionan. No les gusta, no les atrae. Pero plantéenle que vamos a ir a ver un concierto de rap, no es que alguna de esas músicas, ahí van. Uy, ahí sí. Amar al mundo es no querer que los otros se den cuenta que nosotros somos cristianos. Lo ocultamos. Por temor al qué dirán. ¿O no? Sí, hermano. Ahí en el libro de Juan dice Juan, hablando de Jesucristo, que dice, muchos creyeron en Él, pero no se juntaban con Él, dice, porque amaban más la gloria de los hombres, dice, y no la gloria de Dios. La gloria que viene de los hombres, tener estatus, que tus colegas te sigan exaltando o algo así, que si te ven que eres cristiano, pues entonces como que la cosa se arruinó. ¿Y qué, hermano? El que de verdad ha nacido de nuevo no le importa romper con este mundo. No ama al mundo. Como Moisés, que dice que desestimó los tesoros de los egipcios, los desestimó por los tesoros de Cristo. Como dijo Pablo también ahí en final de Gálatas, porque soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Como queriendo decir, no tenemos nada que ver, no me importa. Claro, estamos en el mundo y debemos tratar de ganarlos, y tampoco debemos de estar en una actitud como saliéndonos como ermitaños a una montaña y vivir aislados. No, debemos de estar en medio de todo, pero no amamos este mundo. Otra cosa, hermanos, otra característica: desertan hacia la mentira. Los falsos creyentes no nacidos de nuevo, al final se terminan yendo y creen mentiras. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 18, 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya cuando te está mencionando anticristos, te está refiriendo que no solo es que son cristianos que no dan fruto, sino que también se están mezclando con la apostasía. O sea, están, después de haber conocido la verdad, ahora están creyendo mentiras, porque nunca tuvieron un conocimiento de la palabra de Dios correcto, porque estaban en la iglesia y no estudiaban la Biblia. No, lo que les importaba era lo social, andar aquí, pero su tiempo con Dios no lo tenían. Entonces, como dice en 2 de Pedro, que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, al final las terminan torciendo. Y lo digo también porque continuemos para terminar la explicación. El anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, o sea, aparentemente eran cristianos, salieron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dios guía a los nacidos de nuevo, pero los que no, perdidos en doctrina. Usted les hace preguntas, no saben ni qué responder, hermano. Ahí los ve usted, ahí en la iglesia, las cosas más básicas se las pregunta, no las sabe, hermano. Había una señorita hace muchos años en la Sociedad de Jóvenes Vista Hermosa, allá donde estábamos. No voy a decir quién, pero era muy conocida. Y una vez supe yo que ella había llegado a la iglesia, pero no quería llevar a la hermana de ella a la iglesia.
Sí, porque no quiere llevarla. Porque se supone que cuando uno se convierte, uno quiere que su familia se convierta también, que se salven. Pero ella no quería llevarla. Ella se había hecho bien popular entre los jóvenes. Pero me dijo la mamá, no quería que le robara el show a cámara. O sea, como que ahí viene mi hermana, se van a empezar a ser amigos de ella. Imagínense qué egoísta. Pasó el tiempo. Y una vez en una situación altercada ahí que tuvo con un hermano en Cristo, me dice, es que yo quería matarlo, me dijo. Yo hubiera querido que le pasara una planadora sobre la cabeza, me dijo. ¡Wow! Pero, ¿qué estás diciendo? Uno dice, no, es que enojado cualquiera habla. No, pero a mí me sonó más que eso, hermano. ¿Quién va a decir eso? Así me dijo. Ahí cae aquello, que el que aborrece a alguien específico, a su hermano. O sea, eso ya no es sentirse herido, agraviado, eso ya es aborrecer. Pasó el tiempo, se casó, pasó años con su esposo, sirvieron en una obra de una iglesia. Y un día me dijeron que estaban divorciándose porque ella lo atacaba físicamente, agresivamente al hombre. Y él también se defendía, ¿verdad? Es un relajo que se hizo. El hombre la dejó, se divorciaron. Y ahora veo yo en Facebook, su Facebook, publicando propaganda para seguir a santos católicos y a vírgenes católicas. Y pues no era evangélica y ahora, o sea, su vida ha sido así, pues. Y uno dice, ¿cómo alguien evangélico va a volver a ser católico? Es que no he entendido. Si la mentira es clarísima en la iglesia católica, hermano, ¿cómo va a no puedo creer. Pero sucede. Pero como les digo, comenzó con que odiaba y terminó con una apostasía. Entonces, desertan hacia la mentira. Lo otro, practican habitualmente el pecado. Estos versículos que vamos a ver son bien radicales, por eso quiero darlos a entender bien, porque el trigo también puede sufrir al oír esto, ¿verdad? 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¡Wow! ¿Y usted peca, hermano? No me conteste. ¿Peca usted? A veces sí, pues no es salvo. No, vean bien, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Es cierto. O sea que cuando pecamos es que hemos dejado de permanecer en él. Nos descuidamos. Es cierto. Pero ya vivir así es otra cosa. Entonces sigue, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Pero a qué se refiere? Saltemos al versículo 8 o el 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Se está refiriendo a un vivir en el pecado. El creyente, decimos, puede pecar, no lo digo por permiso, sino porque la realidad estamos en este cuerpo y a veces cuando no permanecemos en él, el creyente peca a veces. Y como dice 1 Juan, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso, porque tampoco usted va a decir, no, yo no tengo pecado. El mismo que está diciendo que el creyente no peca aquí, también está diciendo que si el creyente dice yo no tengo pecado, es mentiroso. Así que uno debe decir, sí, pero no vivo habitualmente en el pecado. Entonces, porque la unción que tenemos, dice, nos da convicción de pecado. Y puede ser que un creyente tarde, y he visto a veces años, que se descarría, se fue como el hijo pródigo, pero cuando regresó el padre lo recibió de nuevo, porque era su hijo.
no dejó de ser hijo. Eso sucede a veces. Hermanos, hay que ver también la gran bondad y misericordia de Dios. Hermanos, es que si alguien se humilla ante Dios, Dios es, pero mire, extremo en bondad y en misericordia. Así. Pero si alguien es rebelde, olvídense, ahí terminó. No. La soberbia no la aguanta Dios. Eso. Sí te puede perdonar de un pecado, te le humillas, Dios te recibe, te ama. Pero que te le pongas rebelde y soberbio es otra cosa. Pero el que no es nacido de nuevo, así se queda, hermano. Lo llevo a esta reflexión, mire. Aquí vemos un ejemplo y vamos a ver un ejemplo. Vamos al capítulo 1 de Juan, del pecado de muerte y el pecado no de muerte, que está aquí en 1 de Juan, que hay que interpretarlo a la luz de esto que hemos visto, mostrando los falsos creyentes y los verdaderos creyentes. Dice aquí en 1 Juan 5, vamos a ver qué me ayuda. Dice aquel que ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Dónde está? 5:16, gracias, hermano. Sí, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios es bueno, Dios quiere restaurar nuestra vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿A qué se refiere? Hay pecado de muerte que no. Quizás esto, hermanos, yo creo no se refiere a un pecado específico en sí, sino que es una actitud al pecar. Que hay una actitud que es de muerte y otra que no es de muerte. Y yo quiero ilustrarlo con el contraste entre David y Saúl. ¿Saben que Saúl, rey Saúl, le dijo al profeta Samuel: no hagas el sacrificio hasta que yo venga? Pero él se desesperó y tomó la labor que no le era dada y ofreció el sacrificio. Cuando llegó, Samuel le dijo: locamente has hecho, no esperaste, por lo cual Dios dice que te ha desechado y ya no serás rey. Y uno dice: pero es que no fue tan grave ese pecado. Es decir, ay, pecadito, ¿y por qué Dios lo quitó? Y más adelante le dice: vas a ir y vas a destruir todo en aquella batalla contra los amalecitas por ahí. Y él perdonó las ovejas y el ganado más gordo, lo perdonó para él y para ellos. Pues, ¿qué has hecho?, le dijo el profeta Samuel. No, es que el pueblo quería este ganado, y ¿para qué? Si lo vamos a ofrecer en holocausto a Jehová. No, le dijo, como pecado de brujería, de adivinación, es la obstinación, es la terquedad que tiene él. Porque digamos, no era un pecado moral, ¿qué? Pero era una desobediencia, era una actitud. Entonces Dios lo desechó, le quitó el reinado y lo mandó a la muerte. Y en la batalla esa que venía, ahí lo mataron. Pero viene David. ¿Qué hizo David? No vamos a hablar mucho de eso. Cayó en adulterio. Indirectamente mandó a matar al esposo. ¿Cuál pecado es más grave de esos dos, hermanos? ¿Cómo lo ve? Habría un foro aquí, ¿verdad? A mí me parece que el pecado de David era más grave que el de Saúl. Pero viene David y a los meses cae bajo convicción de pecado. Se arrepiente, se humilla ante Dios. Y Dios no habló de removerlo, de quitarlo. Sí le dijo: van a venir consecuencias, pero Jehová ha perdonado tu pecado. Lo perdonó. ¿Por qué? Es la actitud. Hay actitud de muerte y hay actitud de no de muerte. Entonces, para mí, lo digo aquí porque algunos pueden, no, pero no sé qué. Es otro tema largo de que hablar, pero es el pecado de aquellos verdaderos creyentes
Dice, si lo ves, ora por él y Dios le dará vida. Es un hijo de Dios, pero está actuando tontamente. Ora por él. Pero hay otros que sí se ve que no, y que no son verdaderos convertidos, son tercos, y esos no se van a arrepentir, hermano. Por eso Juan dice, por ellos yo no digo que se ore. Dice, o sea que hay gente por la cual ya mejor ni orar, dice, porque eso no va a dar resultado. Ellos nunca se van a convertir, ya estuvieron años en una iglesia y lo saben bien todo, y no hubo nada. Hebreos 6. Finalicemos con esto. Hebreos capítulo 6. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde. Un verdadero hijo de Dios. Jesús dijo, mis ovejas me siguen, oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Pero lo que pasa es que hay versículos que se malinterpretan, como estos de Hebreos, creyendo que la salvación se pierde. No, está hablando de gente que estuvo en la iglesia y en realidad nunca fueron salvos, precisamente. Ellos nunca tuvieron una salvación, por lo tanto llega el momento de la apostasía. Decimos Hebreos 6 en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ya no se pueden arrepentir. Es que han tenido tan clara la verdad y el Espíritu les ha revelado, esta es la verdad. Y recayeron se refiere a que torcieron su camino. Se regresaron donde estaba, se torcieron y ya no quisieron. Al final, después de años, no recibieron la palabra. Entonces es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ellos ya no se van a arrepentir. Y como el mismo Dios acerca de Saúl le dijo, porque dice que, quiero decir, Samuel lloraba, dice, todos los días por el rey Saúl. ¿Y saben qué le dijo Jehová? Ya no ores por él, le dijo, por Saúl, porque yo lo he desechado. Igual que como está diciendo primera de Juan, si alguien comete pecado de muerte, yo no digo que se ore por él. O sea, hay gente por la cual ya no se, usted puede orar, pero ya está entregado a otra cosa. Ya no va a haber una renovación para arrepentimiento, como dice aquí. Es imposible, dice, que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y fíjense bien, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Es esto, que lo lógico es que cuando el agua cae sobre la tierra se revitaliza y produce vegetación abundante y frutos, ¿verdad? Pero hay tierra que no. Hay tierra que ahí está siendo derramada el agua, y lo que produce son abrojos, espinas, mozotes, como dicen, pura maleza. Esa tierra no sirve, esa va a ser quemada, a modo de acabar con todo eso. Entonces lo que está diciendo es que gente que se expuso a la palabra de Dios, que lo supo bien todo, y aún así llega un momento en que no, y deciden seguir su camino, dice, ya no hay renovación de arrepentimiento para ellos. Por lo cual digo, yo no pido que se ore por ellos. Puede ser, pero hay casos donde ya no se puede, ¿verdad? Tengamos carga, hermanos, y oremos, ¿verdad? Porque Dios bendiga a su iglesia y gente que vemos en un estado así, oremos por ellos. Tratemos de ayudarle a que entiendan, porque hay un tiempo de misericordia de Dios. Hay un tiempo. Y puede ser que estén en ese tiempo de misericordia de Dios todavía. Pero hay un momento en que se perdió ese tiempo. Y ya por más oraciones
La gente se endureció. Vamos a orar.